Bueno, buenas tardes, chicos. Este día, estar celebrando la universidad el 42 aniversario, pues nos ha tocado dar la clase en formato virtual. Así es que espero que repasen lo que hemos visto hasta esta fecha, ¿verdad? Porque sí, ya vamos a empezar a trabajar lo que es ya de lleno el anteproyecto. El día de hoy nos toca el complemento de la clase del día martes en el componente del marco teórico y la hipótesis. Les voy a compartir la presentación y vamos a irle explicando poco a poco. Muy bien. Esperen. Ok. Marco teóricos e hipótesis. ¿Cuáles son mis objetivos de esta clase? Es que ustedes puedan conocer las actividades que deben de realizar para su revisión bibliográfica, así como ampliar las habilidades en la búsqueda y en la revisión de esta literatura, así como en el desarrollo de la perspectiva teórica, y que estén capacitados para construir su marco teórico. Si se recuerdan, este esquema ya se los había presentado con anterioridad y solo es para que vayamos observando eh, en qué parte vamos. Primero iniciamos con lo que era la idea, el planteamiento del problema y hoy vamos a la revisión de la literatura y el marco teórico. ¿Cuáles son mis fases del desarrollo de la perspectiva teórica? Revisar nuestra literatura, detectar la literatura pertinente, obtener esta literatura pertinente, consultar la literatura o las fuentes, extraer y recopilar la información de interés en base a los objetivos que vayamos a realizar en el anteproyecto. Y así vamos a poder construir nuestro marco teórico. Ahora, debemos estar conscientes que es necesario realizar un mapa conceptual para poder ilustrar las relaciones que van a tener las variables y las causas y efectos del hecho a investigar. Esto puede ser nuestro mapa conceptual histórico, teórico y conceptual. Entonces, el marco teórico que es histórico, nos va a presentar una evolución y desarrollo del objeto de estudio desde diferentes puntos de vista, desde su origen hasta los días de hoy. Ahora, el marco teórico es el conjunto de ideas, procedimientos y teorías con una base bibliográfica. El marco conceptual va a ser toda la información que se maneje en el proceso de investigación, información básica en base a las variables del estudio plasmado en sus objetivos. Para continuar, ¿cuáles van a ser las funciones del desarrollo de la perspectiva teórica? Y aquí tenemos que nos va a ayudar a prevenir los errores que se hayan cometido en otras investigaciones, orientar cómo se habrá de realizar el estudio en base a otros ya existentes relacionados con el tema seleccionado. Ahí tenemos que ver qué clase de estudio se ha realizado, con qué tipo de participantes, cómo se han recolectado los datos, en qué lugares se ha llevado a cabo el estudio o investigación y qué diseño utilizar. Tenemos que ponernos a pensar también que al seleccionar la información existente de las diferentes fuentes, nos debemos preguntar, ¿la referencia se relaciona con el problema que yo deseo investigar? ¿Cómo o qué aspectos trata? Em, Perdón. Tenemos que preguntarnos también
ayuda a desarrollar en una forma más rápida y profunda mi estudio y desde qué óptica o perspectiva voy a abordar el tema o abordó el tema. ¿Qué es lo que no debo hacer para una fundamentación del marco teórico? Contar cómo se hizo la revisión bibliográfica. Esto no es una narración de todas las aventuras y penurias que ustedes pasaron o pasarán durante la revisión bibliográfica para poder realizar su anteproyecto. Hacer una especie de reseña de cada material revisado, de modo que al final lo que vamos a tener casi es un catálogo bibliográfico y no una argumentación teórica. Mencionar todos los títulos de las obras. Para eso tenemos la bibliografía. Hay que seguir la normativa y colocar solo autor y año y presentar el planteamiento o la idea principal. Referir al autor solo cuando la cita es textual. Las referencias a autores consultados deben hacerse no solo cuando la cita es textual, sino cuando se están parafraseando las ideas del autor consultado. Además, basar la redacción en un esquema conceptual es parte de las actividades que nosotros debemos seguir. Y es decir, que el investigador debe primero planificar el orden en el cual voy a colocar mis ideas, los diferentes temas y subtemas de la fundamentación de mi marco teórico, de modo que haya una relación lógica entre ellos. La redacción debe tener continuidad, o sea, que del paso de una idea a otra debe estar justificado y no deben haber saltos o rupturas en la redacción. Esto implica colocar enlaces adecuados y párrafos de transición de una idea a otra. Además, debe haber hilación entre las ideas, o sea que el lector debe poder seguir la argumentación sin perderse. Los textos sin hilación confunden al lector y generan rechazo. Además, los componentes que se recolectaron durante la revisión bibliográfica deben estar muy bien integrados. Si varios autores definen de una manera similar un evento, se hace una única definición parafraseada. La información incorporada debe ser pertinente a la investigación. Por ejemplo, de una investigación anterior, lo que interesa es qué se investigó, con cuál población, dónde y qué se encontró. No hay que colocar los instrumentos que usó el investigador ni qué finalidad tenía el estudio, si como tesis o como trabajo de ascenso de una eh, especialidad a otra, por decirlo así. Tampoco hay que colocar si fue presentada durante un congreso o en un foro. El desarrollo teórico debe tener una profundidad y criticidad. Debe percibirse que el investigador procesó la información, la comprendió, la asimiló y construyó con esta información una perspectiva propia y coherente. Ahora vamos a lo que es el tema de la hipótesis. La hipótesis son explicaciones tentativas del fenómeno que queremos investigar y que se formulan como proposiciones. Se derivan de la teoría ya existente y deben formularse a manera de proposiciones. Son respuestas proporcionales a las preguntas de nuestra investigación y vienen a ser el centro, la médula o el eje del método deductivo cuantitativo. Ahora, va a depender la formulación de la hipótesis en estudio con los diferentes alcances que vayamos a
desarrollar o querer desarrollar. Si queremos un alcance de estudio exploratorio, no vamos a formular una hipótesis. Si nuestro alcance es descriptivo, la formulación de la hipótesis se desarrollará cuando se pronostica un hecho o un dato. Si nuestro alcance del estudio es correlacional, la hipótesis tiene que ser correlacionales. Y si nuestro alcance de estudio es explicativo, nuestras hipótesis deben ser causales. ¿Cuáles van a ser las características de mi hipótesis? Debe referirse a una situación real. Sus variables o términos deben ser comprensibles, precisos y concretos. Mis variables deben ser definidas en forma conceptual y operacional. Las relaciones entre variables deben ser muy claras y lógicas. Otra de las características también es que los términos o variables, así como las relaciones entre ellas, deben ser observables y medibles. Además, deben relacionarse con técnicas disponibles para poder probarse. ¿Cuáles van a ser las funciones de mis hipótesis? Me van a guiar el estudio, me van a proporcionar explicaciones y me van a apoyar la prueba de las teorías. Ahora, ¿qué tipo de hipótesis tengo? Tengo las hipótesis de trabajo, donde me van a servir para intentar demostrar una relación concreta entre variables a través de un estudio científico. Y tengo las hipótesis estadísticas, que pueden ser de igualdad o de diferencia. La de igualdad, por ejemplo, podemos tener que entre hombres y mujeres existe igualdad en cuanto al uso de bebidas alcohólicas. La otra, que es diferenciada, por ejemplo, podemos decir que existe diferencia entre el consumo de bebidas alcohólicas entre hombres y mujeres. Otro ejemplo sería, mi hipótesis cero sería, el síndrome de Burnet se presenta igual en hombres y mujeres de la Facultad de Medicina de la Universidad Evangélica de El Salvador. Y mi hipótesis 1 sería, el síndrome de Burnet se presenta más en hombres que en mujeres de la Facultad de Medicina de la Universidad Evangélica de El Salvador. Bueno, para continuar, dependiendo de las pruebas estadísticas que voy a utilizar para la comprobación de las hipótesis que se han propuesto, puedo tener datos nominales o datos ordinales. Dependiendo de eso, así vamos a hacer el estudio y las representaciones gráficas de cada una. Si tengo una hipótesis de descripción, una hipótesis de diferencia o una hipótesis de asociación, esto en el dato nominales. Ahora, en los datos ordinales tengo de descripción, grupos independientes, grupos correlacionados y la hipótesis de la asociación. Y para cada uno de ellos, pues tengo diferentes formas de hacer mis pruebas estadísticas para la comprobación de dichas hipótesis. Ustedes pueden estudiarlo un poquito más detenidamente eh, en el repaso de la clase, porque sí se los puedo preguntar en el examen. Ahora, y algo importante, y para finalizar, ¿cuántas referencias bibliográficas debo utilizar para un marco teórico? Por ejemplo, para una investigación en licenciatura, para una materia o asignatura, puedo utilizar entre 15 a 25. Para una tesina, de 20 a 30. Una tesina, a diferencia de una tesis, no es obligatorio comprobar una hipótesis o aportar una contribución original sobre el tema que se investiga. En una licenciatura voy a utilizar entre 25 a 35 referencias bibliográficas. Para mi tesis de maestría, entre 30 a 40.
para un artículo que puede utilizarse en una revista científica entre 50 y 70. Y para una disertación doctoral o un PhD, o ustedes que necesitan hacer un proceso de investigación cuando se vayan a graduar, entre 65 a 120 referencias bibliográficas. Pero como lo vamos a hacer para un anteproyecto, lo ideal sería entre 15 a 25, por lo menos para iniciar. Ahora, hay que tomar en cuenta que esto no son estándares definidos, pero sí nos resulta muy útil, ¿verdad? Para la mayoría de los casos. Y eso también es mencionado en el libro de Sampieri. Bueno, esta es la clase que se tenía programada para este día, como les repito, la cual se tuvo que pasar a hacer por medio del aula virtual debido a las actividades que se están realizando en conmemoración al 42 aniversario de nuestra universidad. Cualquier pregunta o consulta me la pueden hacer enviándome un correo o por medio del chat que aparece dentro del aula virtual. Que tengan un fin de semana y nos vemos la próxima semana.